Buenos días, saludos a todos. Mi nombre es Jesús David Arenas Delgado. Para mi proyecto de aula correspondiente a la asignatura de Estructuras 3, les hablaré sobre las uniones viga-columna. Entonces, para dar inicio, resolveremos qué es un nodo. Entonces, un nodo se define como la parte de la columna que está dentro de la altura de la viga o vigas que se unen a ella. El nudo, al igual que las vigas, las columnas y la cimentación, conforman el sistema de resistencia sísmica de una estructura. En la imagen podemos ver qué es lo que corresponde a un nudo. Los nodos son secciones muy críticas en un sistema estructural, pues a través de ello se asegura la continuidad de la estructura al transmitir las fuerzas de un elemento a otro. La eficiencia en la transferencia de las fuerzas depende del detallado de los nudos. El diseño de los nudos no ha recibido la debida atención y es común que en los planos de construcción no se detallen las uniones y se deje en manos de construcción la definición de detalles críticos que influyen en el buen comportamiento de la estructura. En el pasado, el diseño de los nudos de las estructuras aporticadas se limitaba a satisfacer las condiciones de anclaje del refuerzo. No se le daba mucha importancia porque los colapsos de las estructuras aporticadas de hormigón reforzado se presentaban por diseños mal concebidos en vigas y por un detallado inadecuado de las columnas. Sin embargo, los sismos recientes, como el de Armenia Colombia en 1999, han evidenciado fallas por corte y por anclaje en las uniones viga-columna, como lo observamos en la imagen. Eh, Clasificación de los nodos. El diseño detallado de un nodo depende de su ubicación dentro de la estructura y de la demanda de ductilidad del sistema. A un nodo ubicado en el interior de una estructura le llegan vigas por sus cuatro caras. Estas vigas pueden confinar el nudo y mejorar sustancialmente el comportamiento del hormigón. Pero si el nodo se encuentra en una de las caras externas de la estructura, le llegan vigas solo por 3 de sus 4 caras laterales y quedan desconfinada una de las caras del nudo, lo que disminuye la capacidad del hormigón para resistir tensiones diagonales. El caso más crítico es el de los nudos de esquina, los cuales solo tienen vigas por 2 caras adyacentes. Ese confinamiento es importante porque de él depende el trabajo del hormigón a tensiones de cortante. A mayor confinamiento, mayor resistencia. Los criterios de diseño de uniones viga-columna. Entonces son: la resistencia del nudo debe ser mayor o igual que la máxima demanda que corresponde a la formación del mecanismo del colapso del pórtico. El nudo debe ser el elemento de mayor resistencia para eliminar la necesidad de reparar una región inaccesible. La resistencia de la columna no debe afectarse por una posible degradación de la resistencia de la unión. Ante sismos moderados, las uniones deben responder en el intervalo elástico. Las deformaciones del nudo no deben contribuir significativamente a la deriva del entrepiso. El refuerzo en el nudo necesario para garantizar un comportamiento satisfactorio no debe dificultar su construcción. Una unión típica conecta elementos provenientes de 3 direcciones. Se debe evitar la interferencia de las varillas que vienen dentro de todas las direcciones. Comportamiento esperado de las uniones. Como la respuesta de las uniones viga-columna está controlada por mecanismos de corte y adherencia, no es posible considerar a las uniones como una fuente importante de disipación de energía. Por tanto, la unión debe experimentar bajos niveles de agrietamiento y plastificación. Es común suponer que el análisis de edificios que las condiciones de apoyo a las vigas en las columnas son iguales a un empotramiento. En realidad, el refuerzo de las vigas se deslizará aún para bajos niveles de refuerzo, de manera que un empotramiento perfecto no existe. En la figura se observa que la unión se deformará por cortante por causa de las fuerzas resultantes que obran en ella. Estas producen tracción a lo largo de una diagonal del nudo y compresión a lo largo de la otra. Las primeras grietas diagonales aparecen cuando las tensiones principales de la tracción exceden la resistencia a la tracción del hormigón. Clasificación del ASI según su comportamiento. El ASI 318 clasifica los nodos en 2 grupos, los cuales se identifican como tipo 1 y tipo 2. Los nodos tipo 1 conectan elementos diseñados para satisfacer los requisitos de resistencia del reglamento, en los cuales no se prevén deformaciones inelásticas significativas. El nodo tipo 1 es aquel que hace parte de una estructura continua resistente a momento y la cual es diseñada con base en su resistencia
sin considerar requisitos especiales de ductilidad. Cualquier unión en un pórtico típico diseñado para resistir cargas por gravedad y cargas de viento pertenece a esta categoría. En la figura se indica un diagrama de momento propio de la estructura sometida a cargas gravitacionales. Se puede notar que en el nodo central los momentos, y tanto a la izquierda como a la derecha del eje central, son negativos. Quiere decir que no se presenta la inversión de momentos en las caras del nodo. Por ello, una barra de refuerzo localizada en la parte superior de la viga trabaja a tracción, y tanto a la izquierda como a la derecha del nodo no presenta inversión de tensión dentro del nodo y por ende no hay problemas de adherencia. Nodo tipo 2. Conecta elementos necesarios para disipar energía a través de deformación dentro del rango inelástico. A este grupo pertenecen las uniones en estructuras de pórtico resistente a momentos diseñadas para resistir movimientos sísmicos, vientos fuertes o efectos de explosión. En el nodo tipo 2, se presenta inversión de momentos en las caras de los nudos. Por ello, una barra de refuerzo localizada en la parte superior de la viga trabaja a tracción a un lado del nudo y a compresión en la cara opuesta del mismo. Se presenta inversión de tensión dentro del nudo, por lo tanto hay que prestar atención especial a la adherencia. Entonces tenemos que la diferencia entre ellos es la condición de carga y la deformación previstas en la junta al resistir las cargas laterales. Como conclusión, la diferencia fundamental entre un nodo tipo 1 y un nodo tipo 2 es el cambio radical en el valor del cortante debido a la inversión de momento que presenta el nodo tipo 2. Esta situación es más crítica en los nodos interiores y exteriores. Un buen nudo es un aporte muy importante para garantizar la estabilidad de una edificación. Por eso el nudo debe ser capaz de soportar los efectos de sismo, logrando que las fuerzas a las que están sometidas los elementos estructurales sean transmitidas a los elementos de soporte. De esta forma se garantiza la estabilidad e integridad de la estructura. Lograr un comportamiento exitoso del nudo depende principalmente del confinamiento lateral que se le proporciona. Muchas gracias.